Usted está de pie para leer el verso bíblico que tengo en la agenda para la noche de hoy. Se encuentra en Mateo, capítulo número 16, versículo 24. Me va a disculpar mi mamá en esta mañana, en esta noche, porque esta mañana usé este mismo versículo para predicar un mensaje a la iglesia. Y algunos de los conceptos que allí hablamos los vamos a... Mateo capítulo número 16, versículo 24. Luego entramos en el saludo protocolar. No necesito presentación, ¿verdad? Porque estoy en mi casa. Gloria al Señor. Mateo capítulo número 16, versículo 24. Bendecido sea Dios por siempre. Dios es bueno. ¿Todos lo tienen? Amén. Amén. Dice así las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lo voy a leer nuevamente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dios añada bendición a su santa y divina palabra en esta noche. Pueden sentarse. Aleluya. Reciban un saludo caluroso de parte de nuestra congregación, la Iglesia Cristiana de Avivamiento Sinaí, allí en Villa Margarita, y de mi familia. Gloria al Señor. También reciban un caluroso saludo. Nos sentimos contentos de llegar aquí nuevamente. Hace algunos días estuvimos por aquí predicando la palabra del Señor, y ese día recuerdo que estaba recién operado de una muela y quizás no fluía de igual manera, pero déjeme decirle, esta noche estoy sano. Hoy ya no tengo dolor, aleluya. Todavía está cicatrizando eso ahí, pero estoy bien y puedo por lo menos comer. Gloria al Señor, que eso sí es importante. Esto está haciendo como un feedback. No sé si los técnicos nos pueden ayudar. Gloria al Señor para siempre. He tenido la oportunidad de pasar por aquí en varios cultos misioneros que ustedes han llevado a cabo y que han celebrado, con la invitación del reverendo Rafael Corporán, que en un momento dado fue y estuvo al frente de las misiones de la iglesia. No recuerdo si Michael y Mical, pero también me han invitado. Michael, gloria al nombre del Señor. Y ahora me parece que fue Wanda, y entre otros que me han dado la oportunidad de llegar aquí a predicar y exponer el mensaje de la ocasión, particularmente en la campaña misionera. Y yo quiero felicitarle en esta noche, porque venía yo pensando en el camino y mientras me preparaba para traer la palabra del Señor en este lugar, que wow, han sido tantos los retos que esta iglesia ha enfrentado desde antes que yo llegara a este templo, y durante y después. Y yo venía pensando en la construcción que tiene esta iglesia. Yo sé usted que yo hace 10 años que salí de aquí. El tiempo, 10 años que llevo pastoreando. Y parece que fue ayer. Y el tiempo ha pasado sumamente rápido. Y todo comenzó como un sueño. Y yo recuerdo que en aquel entonces había muchas familias que habían llegado nuevas y niños, y bueno, era una efervescencia tremenda. Mandamos a hacer una maqueta, gloria al Señor, con un templo, y las medidas y los planes fueron cambiando durante el transcurso del tiempo, y ahí está el templo. Todavía en la fase de la construcción, pero caminando a pie firme. Y usted dirá, bueno, vamos lento, y en ocasiones hemos tenido que retroceder, pero yo aprendí en aritmética que cuando me enseñaron la suma y la resta, cuando usted da 3 pasos hacia el frente y en ocasiones tiene que dar 2 hacia atrás, la suma y la resta me dice que todavía voy ganando 1. ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? Posiblemente algunos piensan que esa construcción
está lenta, que ha desacelerado. Lo importante es caminar. Y yo quiero ver un día a este pastor y a esta congregación celebrar el día en que las puertas de ese templo se abran para adorar y glorificar al Señor en una casa nueva. ¿Y por qué yo vengo pensando en esto? Porque yo decía, a pesar de que tienen ese proyecto en un momento tan y tan difícil, en momentos tan determinantes en nuestro país, que la economía está tambaleando luego del embate de un huracán, han pasado casi una década en depresión, y que el país, en vez de ir hacia arriba, uno ve como que va en retroceso, y uno no ve mucha esperanza en aquellas personas que están asumiendo las posiciones de liderato en el país, porque si algo está carente en esta isla es de liderato. Y Dios está buscando buenos líderes. Yo no estoy hablando de política, no me malinterprete nadie en esta noche. Pero a pesar de todo eso, ustedes siguen celebrando su campaña de misiones. Porque ustedes se han sabido identificar con el dolor del otro y han antepuesto la necesidad de otro antes que la de ustedes. Y yo creo que eso merece un gloria a Dios bien grande. Porque Dios bendice al dador alegre. Y ustedes están dando, y ustedes hacen estos cultos para seguir bendiciendo a otros. Yo recuerdo en mi trayectoria por aquí, por este templo, que siempre que llegaba misioneros a esta casa, el pastor tenía por costumbre adoptar alguna iglesia, algún misionero, algún pastor allá en los mares. Siempre recuerdo con mucho cariño una familia en Honduras que cuando vino el huracán Mitch devastó Honduras, perdimos el contacto, pero mes tras mes la iglesia estaba ahí. Adoptamos una iglesia en la República Dominicana, adoptamos campos misioneros. Oiga, hermano, la gloria sea para Dios. Sigan siendo humildes, sigan siendo dadivosos para la gloria del Señor, porque lo de ustedes va a venir. Dios bendice. Dice amén la iglesia. Así que dense un aplauso en esta noche. Ese no es el mensaje, y no es el mensaje, no es la tónica ni es el tema de lo que yo quiero compartir con ustedes en esta noche. Yo quiero comenzar de manera introductoria diciéndole a la iglesia que la iglesia está enfrentando momentos difíciles, momentos determinantes, momentos de reto. Yo le decía a la congregación que pastoreo en esta mañana que los retos que tenemos por delante son grandes. Y para nosotros enfrentar retos tenemos que estar ejercitados en la fe. Los que me conocen de hace mucho tiempo y los que se criaron en el campo saben que a nosotros los muchachos nos encantaba hacer retos. Y cuando íbamos al río hacíamos competencia de nado, cuando estábamos en la finca de los abuelos o en la finca donde nos criábamos, trepábamos los árboles, hacíamos pull-ups, hacíamos competencia, y cada día era un reto. Y estábamos ejercitándonos para enfrentar esos retos. Y yo quiero decirle que la iglesia en estos tiempos, vuelvo y reitero, tiene que ejercitarse para enfrentar los retos que nos tocan hoy y mañana. ¿Dice amén la iglesia? Amén. Entonces eso me lleva a pensar y a definir ¿qué es la iglesia? La iglesia, o el término iglesia, viene de un vocablo griego que es eclesia, y eclesia significa asamblea. Y alguien puede pensar cuando va al diccionario que es simplemente una asamblea, una congregación de personas. Y yo quiero decirle que nosotros somos más que eso, porque una asamblea de personas la podemos tener en cualquier lugar. Usted hace par de invitaciones y usted anuncia que tiene una fiesta, y allí usted reunió a una asamblea de gente para fiestar, para bailar, para beber, para hacer 20 cosas. Aleluya. Pero no necesariamente eso, o a eso le podemos llamar iglesia. La iglesia que el Señor habla y que el Señor dejó es una iglesia que tiene forma, es una iglesia que tiene carácter, es una iglesia que tiene identidad. Con razón el Señor llamó a la iglesia su cuerpo. Y los cuerpos no están deformados. Los cuerpos tienen manos, los cuerpos tienen pies, los cuerpos tienen cabeza, los cuerpos tienen
órganos y cada uno de ellos interactúa para lograr un solo propósito. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Así que la iglesia no es simplemente un grupo de personas que se reúnen a hacer tal o cual actividad. Nuestras actividades tienen un propósito. Nuestras actividades deben tener un norte. ¿Alguien está conmigo en esta noche? La iglesia está plantada sobre la tierra para amar a Dios sobre todas las cosas. La iglesia está plantada en la tierra para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A la iglesia Dios le ha dado forma para ir por todos los lugares predicando este evangelio a toda criatura con un propósito: bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios ha preparado a la iglesia para ser discípulos a las naciones. Dios ha preparado y le ha dado forma a la iglesia para que la gente aprenda a guardar su palabra. Amén. Usted me está copiando en esta noche lo que yo le estoy diciendo. Le dije que ya no tengo la molestia de la muela. Adore y respire. Aleluya. Porque Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando yo te menciono estas 5 actividades que nos deben caracterizar a nosotros la iglesia, oiga, es algo grande. Dios ha delegado una gran responsabilidad sobre nosotros. Sobre nosotros descansa. Sobre nosotros descansa la responsabilidad de lograr que nuestros vecinos se salven, de que nuestros amigos lleguen a los pies de Jesucristo. En nosotros descansa que el reino de Dios se expanda por todo el mundo. Miren qué gran responsabilidad usted y yo tenemos. Pero ¿qué pasa? La iglesia en estos tiempos está enfrentando gran oposición y gran reto. Y los grandes retos que nosotros estamos enfrentando en Puerto Rico particularmente, porque usted va a otros lugares en el mundo y usted va a notar que las persecuciones allá se hacen, son extremas. Porque hay gente que, aunque usted no lo sepa, están dando la vida por la causa de Jesucristo. Hay gente que los están quemando como antorchas por la causa del evangelio. Hay gente que son perseguidas en la India. En los países musulmanes usted no tiene la libertad de predicar este evangelio de la manera en que nosotros lo predicamos en Puerto Rico. Así que me voy a circunscribir a nuestro país y quizás un poco tirando hacia el norte, porque están viniendo una oposición y una persecución que no necesariamente está ligada y atada a una persecución directamente física, pero es directa hacia la base y el fundamento que sostiene a la iglesia. Y hay que tener cuidado, porque nuestros cimientos están siendo sacudidos. Nuestras bases han sido sacudidas y las verjas de la iglesia han ido extendiéndose. Yo se lo voy a explicar en arroz y habichuela ya mismo cuando yo digo que nuestras verjas se nos están yendo del límite que Dios estableció. Aleluya. ¿Sabe? Usted tiene una finca y usted le pone alrededor de esa finca unas verjas. Antes en el campo la gente picaba el árbol de jacinto y lo enterraba y ponía los pelos de alambre para decirle al vecino que estaba al lado o en la periferia: hasta aquí llega mi territorio. Y de ahí tú no puedes dar un paso porque esto me pertenece. Y si tú vas a entrar a mi terreno, tiene que ser con mi permiso. El problema que estamos teniendo es que hoy día nuestras verjas han sido sacudidas y han sido movidas. Y nosotros estamos extendiendo nuestro territorio a lugares peligrosos. Y estamos cediendo terreno. Y están socavando las bases que nos han sostenido a nosotros como iglesia. Y usted dirá: pastor, pero hay una promesa en las Sagradas Escrituras que dice que las puertas del infierno, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Sí, pero es hacia todo aquel que se permanece siendo iglesia. Si nos descuidamos, vamos a tener problemas.
Y eso me lleva a mí a ir un poco a la historia. Porque en los tiempos antes de Cristo, cuando Alejandro el Grande dominaba el imperio griego, comenzó a desarrollar un tipo de política. Se le llamaba el tiempo de los helenistas. Y ellos agarraron todo tipo de cultura, ¿no? Cuando el apóstol Pablo llegó a las áreas de Grecia, usted sabe que habían allí, vio una, vamos a decir, una pancarta escrita con todos los nombres habidos y por haber de los dioses. Y hasta había uno que decía, al Dios no conocido, porque los griegos querían estar bien con todo el mundo. Luego del imperio griego vinieron los romanos y trataron de copiar el mismo sistema y comenzaron a agarrar todas las culturas y a mezclarlas, porque querían también de igual manera mantener un imperio unido. Y entonces todo lo que era religiosidad, recuerden que los imperios habían abarcado diferentes territorios, abarcadores, gente que venían de diferentes culturas, de diferentes hablas. Claro está, predominaba el griego en aquel entonces, y no estoy pretendiendo dar un curso de historia aquí, tampoco soy ducho en la materia, pero para que entiendan que estas corrientes no comenzaron hoy. Entonces, en la época romana, usted va a encontrar que los romanos trataron de agarrar todas aquellas doctrinas y todas aquellas religiones y unirlas. A eso le llamaron el sincretismo. Y entonces hoy día parece ser que están resurgiendo ese tipo de conducta, porque hoy aquí tenemos a la nueva era, tenemos Unity, que parece ser que todo es relativo, y agarran un poquito de cada religión y han hecho una mogolla. El otro problema que nosotros tenemos es que la iglesia en estos tiempos parece ser no una iglesia radical y categórica, y se ha convertido en una iglesia de relativos. Y relativo significa que lo que necesariamente es bueno para mí, no necesariamente es bueno para ti. Todo es, como decía la canción, depende del color del cristal con que se miren las cosas. Pero yo quiero decirle a la iglesia que en Dios no funciona de esa manera. En Dios no hay in-between, en Dios no hay intermedio, en Dios no hay colores. O Dios dice, esto es blanco o esto es negro, esto es pecado, esto es bueno, esto me agrada, esto me desagrada. No hay entremedio, y el problema que estamos teniendo hoy día, y me perdonan, yo me hago responsable de las cosas que digo, es que tenemos a la iglesia que parece que está con las piernas abiertas. En un lugar tiene un pie y en el otro lugar tiene el otro. Y estamos perdiendo nuestra identidad. Se han levantado corrientes de doctrina y vientos contrarios a socavar las bases de la iglesia para desviarnos de la atención y de nuestro propósito. Usted tiene por ahí doctrina y teoría. Ahora tenemos la teoría de la unción. Y en todos los cultos que usted se mete hay unción. Y hay unción de la risa. Y tocan a alguien y arranca a reírse. Eso no es bíblico. Ahora hay la unción hasta de la bofetada. Usted lo ha visto en YouTube. Gente dando hasta bofetadas para que reciban la unción. La unción de la prosperidad. Trae tu cartera que Dios la va a llenar. Trae tus diezmos que Dios te va a bendecir. Amén. Yo creo que Dios bendice. Dale a Dios que Dios te va a respaldar. Dios va a prosperar tu casa. Y la otra. Yo declaro que hay gente que parece ser que tienen una conexión directa con el cielo, que dicen, abre y derrama, porque yo declaro, y automáticamente la cosa está hecha. O sea, eso presenta un problema, hermano. Porque cuando usted y yo llegamos al evangelio y escuchamos gente decirnos que Cristo sanaba, que Cristo salvaba, que Cristo sana,
y que viene otra vez. Y ahora escuchamos a gente que le están predicando a la gente otro evangelio que parece ser que más bien se quiere vivir por toda una eternidad aquí en la tierra que ir al cielo y esperar la venida del Maestro a recogernos. Hay que tener cuidado. Entonces, eso me lleva al pasaje bíblico que yo acabo de leer. Y usted dirá, ¿cómo voy a empatar una cosa con la otra? Sencillo, ahora se lo voy a explicar. Cuando Jesús entra en este diálogo con sus discípulos, la Escritura nos está hablando de que Jesús está anunciando el momento de su muerte. Y le voy a leer el versículo nuevamente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué le estaba diciendo esto? Porque antes de este versículo usted va a encontrar que Jesús entró en un diálogo con el apóstol Pedro. Y cuando le dijo al apóstol Pedro que él iba a ser entregado en manos de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes de la época, y que iba a ser crucificado, pero iba a resucitar, el apóstol Pedro le dijo que tal cosa no te acontezca. Y usted sabe lo que el Señor le respondió: apártate de mí, Satanás, que me eres de tropiezo. Y el diálogo continuó. Y entonces Jesús hace esa expresión. Y déjeme aclarar por qué yo la quiero usar en esta noche. Porque si usted busca en la historia de los judíos, usted va a encontrar que los judíos estaban esperando al Mesías. La palabra Cristo significa Mesías. Cuando nosotros decimos Jesucristo, unidito, significa el Mesías Salvador. Y los judíos estaban esperando a su Mesías porque era parte de la profecía y era parte de lo que Dios había prometido. Mas sin embargo, la Escritura nos dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron porque no le reconocieron. Porque usted debe saber esto ya, porque el pastor debe haber dicho esto un montón de veces aquí. O sea, que los judíos estaban esperando al libertador Mesías, mesiánico, que le libertase de la bota del imperio. Y como Jesús no reunía esas cualidades, fue rechazado. Y les estaba diciendo en ese momento a los discípulos: iglesia que se está formando, oye, el Cristo que ustedes estaban esperando soy yo. Pero este Cristo va a ser apresado, va a ser crucificado y va a ser muerto. Pero sabe que hay una esperanza. ¿Por qué? Porque va a resucitar. Y entonces eso va en choque contra lo que culturalmente ellos esperaban versus lo que Jesús estaba predicando. Al parecer, cuando hay esta contradicción y este contraste, es muy probable que los discípulos se preguntaran: y esto no está en la Biblia, ¿qué clase de Cristo y Mesías es este que ahora está diciendo que es el Mesías, que nosotros estábamos esperando, que por fin iba a restablecer su reino aquí en la tierra? Ahora me está diciendo que lo van a crucificar, que lo van a arrestar y que lo van a matar. ¿Qué clase de Jesucristo es este? Entonces yo agarro el versículo y comienzo a desmenuzar cómo me aplica eso a mí. Es que Jesús no le estaba diciendo a los discípulos que esto iba a ser color de rosa. Gloria a Dios. Que aparte de lo que está predicando mucha gente ahí, un evangelio de prosperidad, un evangelio cómodo, un evangelio que se aparta a veces del verdadero evangelio que nos dejó Jesucristo. Oiga, hermano, Jesús le estaba diciendo: ¿sabes qué? Si tú quieres seguirme a mí, tú tienes que estar dispuesto a seguir de la A a la Z, lo que implica eso, lo que implica seguir el evangelio que yo estoy predicando. Y ese evangelio traía bendición, pero también traía persecución. Y es lo que nosotros hoy día se nos está haciendo difícil, hermanos, como iglesia. Que estamos aceptando a Dios por lo que pueden hacer sus manos, pero nos estamos alejando del rostro de Dios. Y cuando la iglesia en estos tiempos se aleja del rostro de Dios, pierde su norte,
pierde su identidad, pierde su efectividad. La Biblia me dice a mí particularmente en el libro de Mateo, cuando comenzamos el sermón del monte en el capítulo 5 hasta el capítulo número 7, el Señor habla de que la iglesia, usted y yo, de que los que han escogido somos luz en medio de las tinieblas, y que una luz no se puede esconder debajo de la mesa, sino que tiene que estar sobre para que alumbre. Y en medio de este mundo tan conmocionado, la iglesia tiene que seguir brillando. En medio donde nuestras doctrinas bases y nuestros fundamentos están siendo tambaleados, la iglesia no puede perder su perspectiva, su norte. La Biblia también dice que nosotros somos la sal de la tierra, y la iglesia no puede perder en estos tiempos la sazón, porque nosotros somos los que sazonamos al mundo. Lo sazonamos con la palabra, lo sazonamos con nuestro testimonio, lo sazonamos con la grandeza, las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios está esperando en estos tiempos que nosotros nos convirtamos en una iglesia práctica. Si la palabra que nosotros predicamos es una palabra que está viva, la iglesia que lo predica también tiene que ser una iglesia que está viva. Y nosotros tenemos que ser una iglesia práctica. El problema que estamos enfrentando es que le estamos prometiendo al mundo muchas cosas que lamentablemente como iglesias, yo no estoy trayendo un mensaje aquí para condenar ni criticar a nadie. Usted entiende lo que yo le estoy diciendo. El problema es que nosotros estamos predicando hoy día un evangelio que promete, y parece ser que estamos como los políticos, porque nada de lo que prometemos se ve cumplido. ¿Me explico? ¿A cuántos nosotros le estamos diciendo gracias, Carmen? Dios te bendiga? ¿A cuántos de nosotros le hemos dicho venga a la casa de Dios, que Dios sana? ¿Cuánto tiempo hace que no vemos un milagro de sanidad? Venga a la iglesia, que Dios salva. ¿Cuánto tiempo hace que nosotros o cada uno de nosotros no vemos que somos utilizados como instrumentos para traer a alguien a los pies de Jesucristo? Yo estoy haciendo un llamado a nuestra conciencia de que esto es serio, iglesia. De que yo digo esto porque yo he entendido y he comprendido que este mensaje se trata o de la muerte o de la vida. O nos morimos o vivimos. O nos salvamos o nos condenamos. De eso se trata. Usted, mire, la urgencia que este mensaje debe tener, hermano, es como si usted viera una película donde la gente se está yendo por un precipicio y usted tiene la capacidad y la facultad para decirle a la gente: detente, hay peligro en el camino. A ese nivel. Y déjeme decir, la gente se está yendo por un precipicio. Y a veces actuamos de manera indiferente. Eso mismo. Somos indiferentes porque a lo mejor no son los nuestros. Yo quiero decirle una estadística a usted que cuando yo la escuché se me pusieron los cabellos de punta. ¿Usted sabe lo que es? En Puerto Rico se han disparado las estadísticas de suicidio como nunca antes, después de este huracán que nos impactó de manera dramática. ¿Sabe cuánta gente se están suicidando alrededor del mundo entero por año? 800,000 personas. Eso es un poquito más y llega al millón. O sea que ahora mismo, mientras usted y yo estamos celebrando un culto aquí, hay alguien en el mundo que se está suicidando. Por crudo que parezca. Y a lo mejor nosotros vivimos enajenados porque no nos ha tocado a nosotros de cerca. El adicto que se está perdiendo en la calle. El esposo que llega borracho a su hogar y maltrata a su esposa. La esposa
esposa que no es feliz, hijos en depresión, familias destruidas. Y usted dirá, oh, pero a mí no me está pasando, yo vivo tranquilo. Precisamente ese es el mensaje que yo le quiero dictar a usted, que cambiemos la forma de pensar y nosotros comencemos a pensar que ese es nuestro prójimo, que ese es nuestro hermano, que ese es un alma que no es tuya, que posee una imagen de Dios y que nosotros hemos sido llamados a rescatarlos para que no se pierdan. Con ese carácter de urgencia, la iglesia tiene que hoy estar más sólida que nunca, porque la gente se está yendo por el despeñadero, la gente se está perdiendo, la gente se está yendo por un abismo. Lo voy a poner más dramático. A veces no hacemos caso a este tipo de mensaje porque es otro el que está al borde del precipicio. Pero vamos a cambiar los muñequitos y con todo respeto vamos a pensar que el que está al borde del precipicio es tu esposo, es tu esposa, es un hijo, es un nieto. Harían lo que no fuera o lo que no estuviera a nuestros alcances para tratar de que esa alma no se vaya por ese precipicio. ¿Te entiende ahora la necesidad? El pastor Campuzano y este servidor, y yo estoy seguro que cada uno de ustedes de alguna manera, cuando nuestros compañeros nos han identificado como cristianos y que tenemos un testimonio donde trabajamos y frecuentamos, mucha gente se acerca a nosotros. No se acerca porque usted es lindo. Ahora no se vaya a sentir feo, por favor. Si alguien no le ha dicho que usted es lindo, hace un tiempo me parece ante el espejo y dígase, qué lindo soy. Y súbase la estima o la autoestima. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Hay que predicar esta palabra, iglesia, y hay que predicarla a tiempo y fuera de tiempo. Y retomando lo que le estaba diciendo, de que estamos prometiéndole a la gente unos resultados que sencillamente no los estamos viendo. Entonces eso me lleva a mí a pensar, ¿y qué está ocurriendo? El problema no es Dios. El problema no es el Espíritu Santo. El problema no es que Dios ha cambiado, Él es inmutable. El problema no radica en el cielo. Párate en ese mismo espejo y yo también me voy a parar. Y vas a descubrir dónde radica el problema. Esta última parte que yo voy a decir, quizás en este mensaje, digo último para salir corriendo de aquí, no voy a decir que me apedreen, es la que a veces nos gusta. Y yo he compartido esto en otras ocasiones. Y yo quiero decirle a la iglesia que nosotros tenemos que comenzar a asumir un compromiso genuino con Dios. Mi compromiso no es con el pastor Campuzano, no es con el copastor Iván Ramírez, no es con el maestro de escuela bíblica. Mi compromiso es con Dios. Y cuando alguien está comprometido con Dios, el pastor va a correr suavecito. ¿Sabe por qué? Porque esa persona automáticamente y por default va a estar comprometido con la obra y la causa del Señor. No hay ni que empujarlo. Ahora le está hablando el pastor Eddie Colón. Y le estoy hablando de experiencia. Mire, una de las cosas que nosotros a veces admiramos en la gente no es lo mucho que sabe, es lo comprometido que está. Porque ¿qué mucha gente sabe
en la iglesia. Perdóneme, pastor, me voy a bajar aquí un ratito. Esta agua es mía. Sí. Me quedan 10 minutos más. Aleluya. ¿Con qué estamos comprometidos, iglesia? ¿Cuál es el orden de prioridades en mi vida? Hace tiempo que yo lo definí. Hace tiempo que yo lo establecí. Yo tengo un orden de prioridades en mi vida. Y a lo mejor se parece al tuyo. Mi orden de prioridad dice que para mí se supone que Dios sea lo primero. En el orden de prioridad, para mí, mi familia va en segundo plano. Yo no, honestamente, pastor, cuando usted decía algo, yo no lo entendía. Hasta que yo comencé a ser pastor. En tercer plano queda la iglesia. Porque iglesia, no puedes ser más importante que Elizabeth, la esposa del pastor. Si los pastores perdemos nuestra familia, iglesia, si tú pierdes tu hogar por causa del evangelio, te saliste fuera de la voluntad, todo esto no vale la pena. ¿Usted me entiende lo que yo le estoy diciendo? Entonces, y así sucesivamente uno va poniendo prioridades en la vida, el trabajo, los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que yo hago para llevarte a analizar a nivel de conciencia cuál es el orden de mis prioridades en torno a hacer la voluntad de Dios y cumplir con el llamado que Dios me ha hecho. Y usted me dirá, ¿y cuál llamado? De ir y predicar. Todos aquí tenemos un llamado. Yo no estoy llamado a nada. Pues se equivocó. Pues entonces usted no es iglesia. Si yo digo que no tengo un llamado, entonces no soy iglesia, porque yo he sido comisionado, yo he sido llamado a llevar las buenas nuevas de salvación, y las llevo porque yo soy un portador, porque yo las tengo en mi mano, porque Cristo las puso aquí para decirle al mundo: Cristo sana, salva y viene otra vez. ¿Y qué pasa? ¿Será eso parte de nuestras prioridades? ¿O hay otras prioridades que nos están robando el tiempo de nosotros decirle a este mundo que pronto esto tendrá su fin y que Cristo viene a buscar la iglesia? Es bueno entretenerse. Es bueno compartir. Es bueno hacer fiesta. Es bueno en Netflix. Digan amén, que yo sé. Mira, hay unos cuantos así que tienen la N de Netflix en la frente. Gloria al Señor. Pero usted me perdona, yo no puedo concebir que una persona esté 3, 4, 5 horas en Netflix y que pase un mes, una semana, los días, y no se coja de la misma manera la Biblia. ¿Qué evangelio voy a predicar? Voy a predicar a Marvel, a Thor, el hombre araña, la pantera negra. Adora, gózate. Yo te dije que esta parte es la que no gusta, pero yo tengo que decirla. ¿De qué voy a hablar? Si lo único que tengo son películas de Hollywood en la cabeza. Agarra la película más grande que se ha hecho en la historia de la humanidad. Agarra la vida de Cristo y compártela con otros. Es extraordinario, es maravilloso. Mire, en la Biblia hay historias que Hollywood ahora ha identificado como extraordinarias y las está poniendo en la pantalla grande. Y lo más extraordinario es que anuncian la película del apóstol Pablo, anuncian la película de Jesucristo, anuncian la película de los 12 discípulos, y la gente va corriendo para el cine a ver la película. Pues si hace rato que yo sé esa película, si en la palabra está hace 2000 años.
está plasmada. Vamos a despertar un hambre de hacer el trabajo. Hermano, Cristo viene ya. A esto le falta poco tiempo. Yo dije la última vez que estuve aquí que a veces me llama la atención porque la tecnología nos está matando, hermano. Todo era tan chévere cuando las mamás me van a matar ahora, pero bueno, todo era tan chévere cuando las mujeres tenían que ir a buscar agua al río y a lavar ropas a la quebrada. Dicen que no. No es para tanto. Se fue bien retro, pastor. Pero no vienen estas complicaciones que tenemos hoy día. Con esto yo lo que le quiero decir, lo chévere era que había que buscar la leña en el campo para cocinar en el fogón. Había que buscar agua en una vaca. Y cuando llegaban al pozo, tenían que sacudir los gusarapos y los sapitos que había para recoger el agua. ¿Alguien se puede acordar de los muchachos de esta época? No saben de lo que yo les estoy hablando. Puerto Rico no es el Puerto Rico, no era el Puerto Rico de hoy. Esto costó. El que hoy tengamos un templo con aire acondicionado, el que hoy tengamos esa luz, hermano, se lo debemos a una generación que, a pesar del trabajo duro, pastor, cuando había el momento de adorar, tenían compromiso. Y aunque tenían que buscar agua en una lata del pozo, aunque tenían que lavar ropa a mano, oiga, se enrollaban las manos y decían: el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Y yo no lo comprometo con nada. Ahora la gente se amanece en el Facebook y por la mañana no se quieren levantar. Ay, Dios mío, yo no sé, estoy predicando esto. La gente antes adoraba a Dios y se levantaban con todo el trabajo que tenían a las 4 de la mañana a dar pico, a dar asada, a sembrar. Eran otros tiempos, pero la iglesia estaba comprometida. Y hoy día estamos muy cómodos. Hoy día tenemos aire, como dije. Hoy día tenemos buena banca. Hoy estamos acomodados. Antes la gente se alumbraba con grilla. Ahora tenemos la luz eléctrica. ¿Y qué nos pasa? Que ahora tenemos más comodidad, pero estamos menos comprometidos. ¿Qué aguacero, pastor, usted nos ha traído? En el próximo mensaje no lo volvemos a invitar. Esto yo se lo estoy diciendo con gozo y alegría, hermano. No me mire así, yo soy de esta casa. Aleluya. Hay cristianos en estos tiempos que estamos viviendo que no se comprometen con nada. El pastor anuncia el culto del martes, oración. No me meto ahí. Pastor, déjamelos a mí. Yo se lo digo con amor, hermano. El martes hay culto de oración. Pastor, el martes hay culto de oración aquí. Déjenme hacer una petición. ¿Cuántos vienen? Menos de 10. Levantaron las manos. Y los otros no vienen. Hay culto de oración. No, esto yo lo voy a decir, se lo voy a decir a ustedes. O sea, a ustedes se lo digo, pero no por ustedes. Pero queremos ver el milagro. Queremos ver sanidad. Queremos ver salvación. Queremos ver que Dios descienda del cielo. Pero estamos haciendo el ejercicio para que eso ocurra. El martes de la oración. Pocos se comprometen. Déjeme decirle, esto pasa aquí, en Sinaí de Villa Margarita y en todos los lugares donde hay culto de oración. ¿Ve cómo está la ley? Había una alabanza que decía: ¿cómo estará la iglesia cuando venga el Señor? Verás, estará trabajando o estará en oración.
tenía sentido esa alabanza. El jueves, ¿hay culto aquí? El viernes, ¿hay culto aquí? ¿Cuántos vienen? Aleluya, ahora el grupo es un poquito, ¿no? El domingo hay culto aquí en la escuela bíblica. Y mucha gente no se puede levantar al culto de la escuela bíblica porque se quedaron viendo Netflix hasta las 12 de la noche. Cuidado ahora que está en la serie de playoff del béisbol. Usted véalo, no hay problema. Váyase de juerga con su esposo y su familia. Pero el domingo hay escuela bíblica aquí por la mañana. Y por la noche hay culto a las 6:30 para adorar y glorificar el nombre del Señor. Pastores, que yo me canso. Pastores, que yo tengo compromiso. Amén, yo puedo entender todo lo que usted me está diciendo. Usted y yo simplemente tenemos que hacer una introspección y analizar cuán comprometido yo estoy con Dios. Nadie se siente incómodo, nadie se sienta mal en esta noche por lo que yo estoy diciendo. Yo sé que hay compromiso, yo sé que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo bien difícil, donde las madres se han tenido que ir a trabajar para ganar el sustento porque el sueldo del esposo no da, las asignaciones de los muchachos, todas esas complicaciones uno como pastor las entiende. Pero yo lo que quiero es que usted entienda que cuando usted tenga el tiempo de dárselo al Señor, no lo comprometa con nadie. No lo comprometa con nadie. Dios nos dejó un evangelio que tenía bendición, pero Él nunca dijo que los momentos difíciles serían quitados. Y ahí termino mi mensaje en esta noche. El Señor dijo que nos había dejado este evangelio, que íbamos a recibir el poder del Espíritu Santo, pero también hay un versículo que nos dejó que dice que en el mundo tendríamos aflicción. Y usted quiere ver a alguien comprometido, véalo en acción cuando los momentos se ponen difíciles. Cuando el momento no es propicio, cuando las situaciones se ponen difíciles y hay adversidad. Incline su rostro en esta noche. Señor Padre Celestial, he predicado esta palabra, he traído este consejo. Es tu iglesia la que ha sido recipiente de este mensaje, Dios del cielo. Te pido que tú pongas una unción de lo alto como nunca antes sobre cada una de nuestras vidas. Yo necesito de ti, mis hermanos necesitan de ti, para ejecutar lo que tú nos has puesto, para llevar las buenas nuevas de salvación. Necesitamos agarrarnos de ti. Necesitamos la unción que viene de lo alto. Necesitamos el respaldo del Espíritu Santo. Señor, haz que nosotros retomemos el camino que ha sido perdido. Haz que nosotros aprendamos a vivir cada día una vida de compromiso, entendiendo, Dios del cielo, que tú nos has puesto en esta tierra para ser sal, para hacer luz en medio de las tinieblas, para decirle a la gente que en la casa tuya, en la casa del pan, hay pan fresco. Señor, bendice esta iglesia, bendice este pastor que le amamos, bendice su familia, su esposa, sus hijos, bendice los hombres y las mujeres que tú has puesto de líderes en esta congregación. Toma dominio y control de su familia. Yo sé que hay propósito con esta iglesia, Dios. Hay propósito, Dios mío. Hay propósito, Dios mío. Yo lo sé. Señor, en esta hora, permite que cada uno de nosotros podamos descubrir las grandezas y las maravillas que tiene el reino, que tú tienes
las grandezas, el privilegio de poder predicar un evangelio de excelencia, maravilloso, exaltado y glorioso. En tu nombre, Jesús, he orado. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Yo espero que nadie se haya ofendido con estas palabras que yo digo. Gloria a Jesús. Yo espero que usted atesore esta palabra, que siempre lo hago de manera jocosa, sin perder de perspectiva que el evangelio que predicamos es un evangelio serio, es un evangelio que transforma, que es un evangelio que cambia las vidas. Así que en esta noche reciba un abrazo, y en esta parte final, si me lo permiten, les pido que oren por mí. Usted en sus oraciones va a orar por mí, va a orar por la congregación que pastoreo, va a orar por mi familia. Estamos experimentando momentos de reto y pido encarecidamente esta oración. Han sido momentos bien difíciles después del azote del huracán María, tanto para la iglesia, para mi familia, en mi carácter personal, y yo quiero que usted ore. Yo quiero que usted ore. No se olviden de su hijo. Yo soy hijo de esta casa. En mis oraciones ustedes están. No se olviden de mí, para que Dios me dé dirección, para que Dios me lleve por el camino que Él quiere que yo vaya, y que yo pueda perseguir el norte, que no me salga del blanco. Si algo terrible le puede pasar a un ministro o a alguien que le sirve al Señor, es perder el norte y errar el blanco. Yo no quiero perder el norte y errar el blanco. Ore a Dios por este humilde pastor, por su hermano en la fe, Eddie Colón. Así que un abrazo, Dios les bendiga y les amo grandemente. Dejamos por aquí.